hello. Aloha significa hola. It means goodbye. También significa adiós. It means love. También significa amor. It's a unique word, Es una palabra, but I know it does capture even the spirit of Mexico. pero es una palabra única, pero también creo que tiene que ver mucho con cómo somos como México. So we thank you for your welcoming us. Entonces, muchas gracias por darnos esta preciosa bienvenida. And in Hawaii, En Hawái, Calvary Chapel, Waiua, Calvary Chapel, Wahiawa, even though there's many miles that separate us, hay muchas millas, muchos kilómetros que nos separan a ti y a mí. because of Jesus Christ, Pero bueno, en Jesús, our brother, tú y yo somos hermanos, ¿cierto? big family. Y somos una gran familia, ¿cierto? Amen. Well, normally, Pastor, are we preaching right now? Yeah. Father, we bow our hearts before you. Señor, venimos delante de ti con nuestros corazones, Señor. We ask that you open our eyes, Señor, abre nuestros ojos, Padre. open our ears, Señor, abre nuestros oídos, Dios. open our hearts, Señor, abre nuestros corazones. so that we may see your glory. Señor, queremos ver tu gloria. We may hear what your Spirit says to your church. Señor, queremos que tu Espíritu hable, Señor, a tu iglesia. And we have faith in what you say. Señor, y teniendo fe, Padre Santo, en lo que tú nos quieres decir. We ask because of who Jesus is, Señor, te lo pedimos porque Jesús es nuestro Redentor. our Lord and Savior. Señor, nuestro Salvador. Amen. En el nombre de Jesús, amén. Well, we are going to look at quite a few verses this morning. Vamos a ir a estudiar unos versículos esta mañana. I want to draw your attention first to Matthew chapter 4. Vayan por favor a buscar Mateo capítulo 4, versículo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Normally, Pastor Alex gets to preach for 1 hour, Usualmente su pastor predica por una hora más o menos. and I only have 30 minutes because of translation. Y pues bueno, yo nada más tengo 30 minutos porque bueno, tiene que ser 30 minutos en inglés y 30 minutos en español. And I know that Pastor Alex is taking you through the Bible, Y sé que tu pastor los está estudiando, está llevándolos a estudiar a través de la Biblia, book by book, chapter by chapter, libro por verse by libro, verse. versículo por versículo, capítulo a capítulo. And I want to share with you this morning Y lo que quiero compartir contigo esta mañana, what is Jesus' view of Scripture. ¿cuál es la visión de Jesús con respecto a la palabra de Dios? What did Jesus think about the Bible, and what did Jesus teach about the Bible? Que no solamente qué es lo que Jesús ve en la Biblia, sino también cómo es que Jesús lo ve como una enseñanza para nosotros la Biblia. And here in Matthew chapter 4, Y aquí en Mateo capítulo 4, in Jesus' preparation for his public ministry, cuando Jesús está por prepararse o en su preparación para su ministerio público, the Holy Spirit leads him into the wilderness to be tempted by the devil. entonces Jesús es llevado al desierto para ser tentado por el diablo, ¿te acuerdas? And it has been said Y entonces se le dijo that Matthew chapter 4 gives us a picture of Jesus se nos ha dicho que Mateo capítulo 4 es como una fotografía de Jesús. and what a man looks like when he is led by the Spirit. Y cómo es que el hombre se ve cuando realmente es guiado por el Espíritu Santo. And this is true. Y esto, mis hermanos, es real. Here Jesus shows us what a Spirit-filled man is. Aquí Jesús nos está llevando, nos está mostrando cómo se ve un hombre que es lleno del Espíritu Santo. And a man that is filled with the Spirit of God Un hombre que realmente es lleno del Espíritu Santo. is a man that has the Word of God at home in his heart. Es un hombre que realmente tiene la palabra de Dios en su corazón. And this is true for you women. Y también es para ustedes, mujeres. It's true for you young men and women. Es también para ustedes, jóvenes. Es cierto. And here, as Satan tempts Jesus, En la manera como el diablo está tentando a Jesús. after fasting for 40 days and 40 nights, Después de haber ayunado por 40 días y 40 noches, Jesus is very hungry. Jesús tenía mucha hambre. That although he is God,
although Jesus is God, pero también reconocemos y sabemos que Jesús es Dios, ¿cierto? Jesus came to truly be a man. Jesús vino para ser un hombre, realmente, 100% hombre, 100% Dios. To embrace all of the weakness of men. Y también al mismo tiempo, cuando Él encarna, cuando es hombre, también toma esta debilidad, la misma que tú y que yo. And after 40 days and 40 nights of not eating, he is hungry as a man. Igual que un hombre, igual que cualquiera de nosotros, bueno, nosotros no pasamos ni 3 horas cuando tenemos hambre, pero cuando Él tenía hambre por 40 días, Él también, Jesús lo sufrió, Él también supo de qué se trataba. And Satan tempts him. Y Satanás, el diablo, lo está tentando a Él. If you are the Son of God, command these stones to become bread. Y le dice, si tú realmente eres el Hijo de Dios, toma estas piedras y diles que se conviertan en pan. If you're the Son of God, Si tú realmente eres el Hijo de Dios, satisfy yourself. satisfácete a ti mismo. But Jesus never came to satisfy himself. Pero realmente Jesús no vino a eso. Jesús no vino a satisfacerse a sí mismo. He did not come to be served, but he came to serve. Él no vino a ser servido, dice la palabra, pero Él vino a servirnos. And Jesus responded to him Y entonces Jesús le responde by quoting from Deuteronomy. una cita de Deuteronomio. And he says, "It is written, Y entonces le dice Jesús al diablo, está escrito. man shall not live on bread alone, El hombre no solamente vivirá de pan, but on every word that proceeds out of the mouth of God." pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. He's quoting Deuteronomy chapter 8, verse 3. Esta cita está en Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Moses is leading Israel or directing Israel right before Israel enters into the promised land. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, vemos aquí a Moisés guiando al pueblo y vemos cómo le dice esto. And Moses is reminding them of all that God has done for them. Y entonces Moisés en esta cita le está diciendo, recordando al pueblo de Israel todo lo que Dios ha hecho por ellos. And in Deuteronomy chapter 8, verse 3, En Deuteronomio capítulo 8, versículo 3, Moses tells Israel Moisés le está diciendo al pueblo de Israel that God had humbled them. de que Dios les ha hecho a ellos humildes. And God had let them be hungry. Y por esa causa Dios ha permitido que ellos tengan hambre. And God fed them with food Sin embargo, Dios les ha alimentado con una comida that they have never ate or seen before. que nunca antes habían visto, el maná. Because God wanted them to understand Porque Dios quería que ellos entendieran algo. that man does not live by bread alone, Porque no solamente de pan vive el hombre, but by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. sino de todo lo que sale de la boca de Dios. And that is what Jesus tells Satan. Y eso es lo que Jesús le está diciendo al diablo. In Matthew chapter 4, verses 1 through 11, En Mateo capítulo 4, versículo 3 al 11, 3 times Satan tempts Jesus. 3 veces el diablo está tentando a Jesús. And 3 times Jesus quotes the scripture from Deuteronomy. Y en estas 3 ocasiones Jesús está citando estos versículos del libro de Deuteronomio. 3 times Jesus overcomes temptation 3 veces Jesús está siendo tentado with this statement: con esta situación en su vida. "It is written." Y entonces le contesta, está escrito. And he speaks the word of God. Y lo que hace Jesús es hablar la palabra de Dios. And this morning we are going to look at Jesus' view of the word of God. Y lo que vamos a tratar hoy es cómo es la visión de Jesús para la Escritura, para la Biblia. ¿Qué es lo que Jesús piensa de la Escritura? As we are to continue through Matthew in chapter 5, Mientras, podemos continuar en Mateo capítulo 5, podemos ver algo allí.
In Jesus' Sermon on the Mount, Y podemos ver, lo puedes ver en tu Biblia, es Jesús y el Sermón del Monte. this is the greatest sermon ever recorded. Y realmente este es el mejor y más grandioso sermón nunca antes escrito. And after introducing what the kingdom of God is, Y entonces, después de decirles qué es lo que significa el reino de Dios, Matthew chapter 5, verses 17 and 18. Mateo capítulo 5, lo tienes ahí, versículo, what verse? 17 and 18 Versículo 17, Mateo 5, 17. y 28. 18. 17 and 17 y 18. He says, "Do not think that I came to abolish the law or the prophets. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. I did not come to abolish, but to fulfill." No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesus did not come to remove the law. Jesús no vino para quitar la ley. He came to fulfill the law. Él vino para cumplir la ley. And he says, "Truly I say to you, Versículo 18 dice, porque de cierto os digo, until heaven and earth pass away, hasta que pasen el cielo y la tierra, not the smallest letter or stroke ni una jota ni una tilde pasará de la ley. shall pass from the law Pasará de la ley until all is accomplished." hasta que todo se haya cumplido. He says, not one little letter of the scriptures, Dice, ni siquiera una pequeña letra, una jota, una tilde, not one dot or stroke, ni un punto, ni una coma, nada. Ya todo se cumplirá, dice. will be done away No puedes excluir nada de esto, de la ley de Dios, unless heaven and earth passes away. hasta que el cielo y la tierra todo se haya cumplido. So as long as you and I look up and down, Y de la manera como tú y yo vemos arriba y abajo, and we can view heaven and earth, y de la manera como tú y yo vemos el cielo y la tierra, Jesus says that the word of God is sure. Jesús está diciendo y está asegurando de que la palabra de Dios es real. In Luke chapter 16, verse 17, Vamos ahora al libro de Lucas. Libro de Lucas, chapter 16, capítulo 16, Lucas 16, verse 17. versículo 17. Lucas 16, 17. Jesus says, Lucas 16, 17. ¿Lo tienes? Ok. "It is easier for heaven and earth to pass away." Luke chapter 16, verse 17. 17. See, Luke Luke 16. chapter 16, verse 17. "It is easier for heaven and earth to pass away, Pero es más fácil que pasen del cielo y la tierra. ¿En cuál estoy entonces? 16, 16, 17. Ya, ok, ya. pero más fácil Es más fácil. Estaba viendo el 16, 16. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. You see the whole thing? Yeah. Not one letter Ninguna letra, of one word, ninguna palabra, de ninguna palabra, of one sentence, de ningún enunciado, of one paragraph, de ningún párrafo, of the entire Old Testament de todo el testamento will pass away. no pasará. The word of God endures forever. O sea, la palabra de Dios es para siempre. No, nada se va a frustrar, todo se va a cumplir. And in John chapter 10, Juan capítulo 10. verse 35, no need to turn. Just one statement. Ok, nada más vamos a ver un enunciado de aquí. Juan capítulo 10, Jesus says, Jesús está diciendo "Scripture cannot be broken." que la escritura no puede ser rota. And as Jesus tells of the stories of Jonah, Y entonces Jesús nos habla acerca de la historia de Jonás. he explains it as a true event. Y nos dice o les dice a la gente que esto fue un evento real. Eso pasó.
And as Jesus teaches of Daniel, Y entonces Jesús les enseña, por ejemplo, del profeta Daniel. Jesus teaches as a true event. Y les dice, les comunica que eso fue real, que realmente pasó. And as Jesus teaches of Isaiah, Y así como está enseñándoles de ellos, también les enseña de Isaías. he teaches as a real man in historical events. Y también les dice, esto es real, fue real, y todo lo que pasó es real. And as he teaches on Abel, who was killed by Cain, Y también cuando les habla acerca de Abel y de Caín, he teaches historical event. y dice, esto es una historia que es real, esto realmente pasó. And as he teaches on the death of Zechariah, Y cuando habla acerca de la muerte de Zacarías, he teaches on historical event. está hablando de cosas, historias reales. As he teaches of Solomon and the queen of Sheba, Y cuando habla acerca de Salomón y la reina de Saba, gracias. and as he teaches on Sodom and Gomorrah, Cuando habla acerca de Sodoma y de Gomorra, and how God destroyed these ungodly y cities. cómo Dios destruyó esas ciudades perversas. These are not stories. Esas no son historias, These are not parables. no son parábolas. Jesus teaches the Old Testament, Jesús está enseñando el Antiguo Testamento, the Word of God, la palabra de Dios, as real historical events. real, histórica, real, algo realmente pasó. And in Luke chapter 24, verse 27, Lucas, vamos al libro de Lucas. after Jesus is resurrected from the dead, Lucas capítulo 24, después de que Jesús resucita de la muerte. Lucas capítulo 24, verse verse 27, 27, versículo 27, 24, 27. he is on the road to Emmaus, speaking with the disciples, ¿Lo tienes? Lucas 24, 27. Ok, y está hablando, está enseñándoles y está hablando con los discípulos. he is explaining to them Y les está explicando. verse 27, Versículo 27. then beginning with Moses and with all the prophets, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, he explained to them the things concerning himself les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. in all the scriptures. En todas las escrituras. Jesus Christ, Jesucristo, who is the pinnacle of all reality, he is the center of all history and reality. Jesús siendo el centro, siendo el pináculo de toda nuestra fe, de nuestra devoción. His life, Su vida, his death, su muerte and his resurrection. y su resurrección. And he teaches the disciples Y él está enseñando a los discípulos from all of the Old Testament desde todo el Antiguo Testamento, the scriptures that testify of himself. todas las escrituras que hablan, que testifican acerca de él mismo. Jesus had a high view of scripture, Y entonces Jesús les dio como una vista rápida de las escrituras. and he taught a high view of scripture. Les enseñó así como muy rápido, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia enseñaba acerca de él? And you and I need to have a high view of scripture. Y tú y yo necesitamos algo así. The church needs to have a high view of scripture. Tú y yo necesitamos tener eso en nuestro corazón, una vista rápida realmente de Jesús, su enseñanza y de cómo habla acerca de él. And when the church has a low view of scripture, Y cuando la iglesia se convierte nos convertimos en personas que amamos la escritura, then the church becomes a show, a stage, y entonces nos convertimos, la iglesia, entertainment. nos convertimos como en un escenario para esto, para lo que fue, lo que será y lo que es. Matthew chapter 22. Mateo capítulo 22. Mateo 22. I told you there would be a lot of scripture this morning. Les dije que iban a ser muchas escrituras esta mañana. Mateo 22. Verse 31. 31, 22, 31. Jesus is speaking to the religious leaders.
Y Jesús está hablando a los líderes religiosos And he asked the religious leaders, y les está preguntando, have you not read? ¿acaso ustedes no han leído? What do you think they would answer to that? ¿Y qué crees tú que ellos le contestaron? Have you not read? What would they say? Si Jesús les hubiera preguntado a los fariseos y líderes religiosos, ¿qué acaso ustedes no han leído la palabra? ¿Qué crees que ellos hubieran dicho? Sí. See, the religious leaders would say, see. Sí. But look at what he says. Have you not read Y entonces fíjate lo que realmente pasó. Dijo, ¿qué acaso no han leído what was spoken to you by God? lo que ha sido... ¿Dónde está el versículo 31? Think about that. Buenamente. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? Have you read ¿Qué no has leído? what was spoken Lo que ha sido dicho by God? por Dios. He is just quoted from Exodus Él está hablando desde el libro de Éxodo, what Moses wrote down lo que Moisés escribió. when God says, I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. Cuando está hablando y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Versículo 32. Jesus says to the religious leaders Y Jesús le dice a todos estos líderes religiosos, that what Moses wrote in Exodus lo que Moisés escribió en Éxodo, is the spoken word of God. eso fue dicho por Dios. And I must ask you this morning, Y algo que quiero preguntarte esta mañana, have you read ¿has leído? ¿Acaso has leído what was spoken to you from God? lo que Dios ha dicho a ti? ¿Has leído? This is not a story of men. Y esta no es una historia de personas, de hombres. This is the word of God. Esta es la palabra de Dios, ¿cierto? And here in Matthew chapter 22, Y ahora en Mateo capítulo 22, verse 43, versículo 43. as Jesus quotes from Psalm 110, As Jesus what? Jesus will read from Psalm 110. Jesús está citando desde... Psalm. Just repeat what I said. He's going to repeat Él va a repetir from Psalm 110. from what? Psalm. Salmo 110, ya, gracias. Verse 43. Versículo 43. He said to them, Les dijo, then how does David in the Spirit versículo 43, Él les dijo, pues como David en el Espíritu call him Lord? le llama Señor, So when David writes the psalm, así como David lo escribió en los Salmos, it is the Holy Spirit that is speaking. es el Espíritu Santo hablando. This is the view of the Word of God that Jesus had. Esa es la visión de lo que Jesús, o cómo Jesús ve la palabra de Dios. That the Word of God cannot be broken. La palabra de Dios no puede ser rota. That the Word of God stands forever. La palabra de Dios es para siempre. And that the written Word of God Y lo que está escrito en la palabra de Dios is the spoken Word of God. es palabra de Dios. And it is relevant to you and I today. Y, It's irrelevant. Application. y eso es aplicable, es relevante para ti el día de hoy. Not only for them then and there, O sea, no es para ellos en aquel momento, allá. for us here and now. Es para ti, hoy, ahora. This is Jesus' view of the Old Testament. Esa es la visión de Jesús para el Antiguo Testamento. Not only that, but Matthew chapter 24, verse 35. Mateo capítulo 24, 24, verse 35. versículo 35. Ahí estás ahí en Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. ¿Lo tienes? Jesus says, Jesús dijo,
Heaven and earth will pass away, El cielo y la tierra pasarán, but my words will not pass away. pero mis palabras no pasarán. As eternal as the Old Testament is, Así como el Antiguo Testamento, hay algo eternal, algo eterno. as eternal as the Word of God is, Así como la palabra de Dios es eterna, Jesus says that His words Jesús está diciendo que sus palabras, las palabras de Jesús, are eternal. también son eternas. And so He places His own words Y entonces está posicionando, está poniendo sus propias palabras to be equal with the Word of God, igual que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. because He is God. ¿Y sabes por qué? Porque Él es Dios. At least 9 times in the Gospels, Más o menos como 9 veces al menos en los evangelios, Jesus says, "It is written." Jesús cita y dice, está escrito. And the primary ministry of Jesus Y el ministerio primordial de Jesús was in the preaching and teaching of God's Word. era enseñar y hablar de la palabra de Dios. And as Jesus is the living Word of God, Y así como Jesús es la palabra viviente, la palabra viva de Dios el Padre, He is the perfect example es el perfecto ejemplo and communication of the message of who God is. de la comunicación de cómo es Dios realmente. Jesús siendo Dios. 6 times in the book of Matthew, Más o menos como 6 veces en el libro de Mateo, Jesus asks the common crowd, those that don't have their own Bibles, y Jesús le habla a la multitud. No traían sus Biblias, pero le habla a la multitud. "You have heard it said." Has oído que ha sido dicho. But then Jesus gives the interpretation or the meaning based on His own interpretation. Y entonces cuando les habla a la multitud y les dice, ¿ustedes han escuchado esto de la palabra de Dios? Sí. Entonces Jesús dice, de esto se trata. Y Él da su propia interpretación de lo que es la palabra de Dios. For example, Jesus says, "You have heard it said, you shall not commit murder." Y entonces, por ejemplo, un mandamiento. Han escuchado que se ha dicho, no matarás. Now, this is a quotation of the law from the Old Testament. Y esto es una cita que podemos verla en el Antiguo Testamento, 10 mandamientos. But then Jesus gives His authoritative interpretation. Y entonces Jesús ahora les dice, bueno, les voy a decir de qué significa esto. Y una interpretación con suma autoridad les dice. He does not quote another teacher. He does not repeat another teacher. Él no está repitiendo una enseñanza. He does not repeat scripture. No está repitiendo lo que dijo un maestro, una escritura. He gives His own instruction. Les está diciendo su propia instrucción, su propio mandamiento. You have heard it said, or you have heard it taught. Has escuchado lo que se ha dicho, has escuchado que dijeron. But I say to you, Pero yo te digo esto a ti, that if you're angry at your brother, you've committed murder in your heart. que si tú te enojas o cometes o entras en ira contra tu hermano, ya estás cometiendo asesinato. You have heard it said, or you have heard it taught, Tú has escuchado que han dicho, tú has escuchado que la gente dice that you shall not commit adultery. que no debes de cometer adulterio. But I say to you, Pero yo, Jesús, te digo a ti this is the meaning of the scripture. que esto es el significado de lo que dice la Escritura. The meaning of the scripture is given from Jesus. Que este significado es dado por Jesús ahora. If you look at a woman with lust in your heart, Que si tú has adulterado con una mujer en tu corazón, you have committed adultery. entonces pues has cometido adulterio. Jesus addresses the religious leaders who have their own copy of the scriptures and read the scriptures. Y entonces Jesús les añade a los líderes religiosos que tenían allí su copia de las Escrituras y todo eso. 5 times. 5 veces. Have you not read? ¿Qué no han leído ustedes? The religious leaders quote scripture to Jesus to trick him.
Y entonces en muchas ocasiones los líderes religiosos tomaban su copia de la Biblia, lo que habían leído, para entonces hacerle trampa a Jesús, para ponerle una traba a Jesús. And he responds with, have you not read? Y cada vez que hacían eso con Jesús, entonces Él les decía, ¿qué acaso no han leído ustedes? And he explains and interprets the scripture. Y cada vez les explicaba e interpretaba las escrituras. So not only does Jesus have a high view of the Old Testament, Y no solamente podemos ver que Jesús tenía como una vista rápida, una visión panorámica del Antiguo Testamento. he had a very high view of his own words. Él tenía realmente una visión de sus propias palabras. Because as the Son of God, Porque como hijo de Dios, his words are the Word of God. sus palabras son la palabra de Dios. If you consider John chapter 14, chapter 15, and chapter 16, Si tú pudieras considerar Juan capítulo 14, 15, 16, we will not read it all, vamos a leerlo todo. Juan capítulo 14, 15, 16, si tú pudieras darle una leída en tu casa. Jesus tells his disciples three things about the Holy Spirit. Jesús está hablando tres cosas esenciales a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. John chapter 14, verse 26. Por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26. How are we on time? How much minutes? Okay. Juan capítulo 14. I don't know when I'll see you again, so we have 3 hours. No sé cuándo los voy a ver otra vez, así que 3 horas. planeamos 3 horas, ¿de acuerdo? Juan 14, versículo 26. This is a few hours before Jesus is going to be crucified. Juan capítulo 14, versículo 26. Vemos unas horas antes de que Jesús fuera apresado y crucificado. And he is alone with his friends and the disciples. Y en este momento Jesús está solo con sus amigos, con los más cercanos, con sus discípulos. He's not teaching the crowds here. Aquí no está enseñándole a las multitudes. And he sits with 11 of the disciples. Y está aquí con 11 de sus discípulos. And he says in verse 25, Y en el versículo 25, these things I have spoken to you while abiding with you. les dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. The things that Jesus has taught them is because he has been with them. Las cosas que Él les ha dicho es porque Él ha estado con ellos. And as he is about to leave, Y entonces como ya está por partir, verse 26, el versículo 26, but the Helper, the Holy Spirit, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, whom the Father will send in my name, a quien el Padre enviará en mi nombre, he will teach you all things. Él os enseñará todas las cosas. This is Jesus speaking to the disciples. Y entonces vemos a Jesús hablándole a los discípulos. That when I leave and the Holy Spirit comes, Cuando yo me vaya y venga el Espíritu Santo, the Holy Spirit will teach the disciples all things. el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Secondly, it says here, and bring to your remembrance all that I said to you. Y después les dice, y os recordará todo lo que yo os he dicho. So the Holy Spirit will teach them Y entonces vemos que el Espíritu Santo les va a enseñar, and remind them pero también les va a recordar of everything that Jesus taught them. todo lo que Jesús les había dicho previamente. If you turn to John chapter 16, Si vas a Juan capítulo 16, verse 13, versículo 13, Juan 16, 13. this is the same conversation he's having with them. Y, estamos en el mismo contexto, la misma conversación, Juan 16, 13, Verse 12. versículo 12. I have many more things to say to you, Aún tengo muchas cosas que deciros,
but you cannot bear them now. pero ahora no las podéis sobrellevar. So Jesus is saying, I have more to tell you, but there's not enough time. Y Jesús le está diciendo básicamente, mira, tengo más cosas que decirles, pero ya no tengo tiempo. Verse 13. Versículo 13. But when he, Pero cuando venga the Spirit of truth, comes, el Espíritu de verdad, he will guide you into all the truth. Él os guiará a toda la verdad. He will not speak on his own initiative, Porque no hablará por su propia cuenta, but whatever he hears, he will speak. sino que hablará todo lo que oyere. And he will disclose to you what is to come. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. This is Jesus speaking to the disciples Aquí vemos a Jesús hablándole a los discípulos about what the Holy Spirit will tell them. acerca de cómo el Espíritu les va a hablar a ellos. John chapter 17. Juan capítulo 17. I have more scriptures. Tengo más pasajes. Go ahead. John 17, Jesus is praying about the disciples. What verse? We are going to look at verse 20. Versículo 20, Juan 17, 20. As Jesus is praying for the disciples, Aquí vemos cómo Jesús está orando por sus discípulos. he says, I do not ask on behalf of these alone. Dice, mas no ruego solamente por estos. I'm not just praying for the disciples, he says, Él dice, no nada más voy a orar por los discípulos, but for those also sino también por por aquellos who believe in me los que han de creer en mí through their word. por la palabra de ellos. Where is their word? Where is the word of the disciples? ¿Dónde está esa palabra de los discípulos? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde viene esa palabra de los discípulos? It's on your lap. Ahí está, ¿dónde está? It's a New Testament. Es el Nuevo Testamento. The apostle and disciple Matthew wrote the book of Matthew. El apóstol Mateo escribió el libro de Mateo. And the apostle John. El apóstol John, And the apostle Peter. el apóstol Juan escribió el apóstol Pedro. Ahí está, eso es lo que ellos hablaban. And who here has believed in Jesus because of the word of the disciples? Y entonces la gente creía en Jesús por lo que los discípulos decían. I have. Yo What about you? lo he hecho. ¿Tú has creído por eso? Por lo que han dicho los discípulos, ¿tú has creído en Jesús? See, Sí. if you and I believe in Jesus because of the word of the apostles, Si tú y yo creemos en Jesús por causa de lo que los apóstoles dijeron, is it okay that their word is 99% true? y entonces puedes ver que esto es como 99.99% verdad. ¿Puedes ver eso? No, it has to be 100% true. Tiene que ser 100% seguro, real. Who gave the apostles this word to write? We just read it. ¿Quién le dio a los apóstoles estas escrituras para que las escribieran? ¿Quién se las dio? The Holy Spirit. We read El it. Espíritu Santo, lo acabamos de leer. Amen. Amén. Jesus' view of the Old Testament, La visión de Jesús para el Antiguo Testamento, it is the Word of God. él dice, o su visión es que es la palabra de Dios. Jesus' view of his own words Cuando Jesús habla acerca de su propia visión, hold the same authority, en sus propias palabras pone la misma autoridad the Word of God. que la palabra de Dios. Sus palabras y la palabra del Padre. The Holy Spirit gave to the apostles Y el Espíritu Santo le dio a los apóstoles so that they would write down para que ellos escribieran the Word of God. la palabra de Dios. What about Paul? ¿Y qué onda con Pablo? Paul was not with them, Pablo no estaba ahí con ellos. but Peter says Pero Pedro dice in the Word of God en la palabra de Dios that there are some things that are hard to understand, que hay ciertas cosas en la palabra que son difíciles de entender. and untaught and unstable men Y pues bueno, son difíciles de entender. Sin embargo, they twist
the letters that Paul wrote. They make it crooked. Hay unos hombres que no entendieron bien y cambian la cosa. Ok, unos hombres que no entendieron bien, pero cambiaron las cosas. Just like they do the rest of scriptures. I'm sorry. The same as the scriptures. Igual que las escrituras, ¿no? They twist or corrupt Torcieron, corrompieron las escrituras. what Paul writes, Es lo que Pablo escribe. just like they twist the word of God. Así como torcieron la palabra de Dios. So Peter says Así que Pedro les dice, that Paul's letters las cartas de Pablo are scriptures. también son escritura. So the Old Testament is the word of God. El Antiguo Testamento es la palabra de Dios. The words of Jesus is the word of God. Las palabras que Jesús dijo es la palabra de Dios. The word of the apostles, as recorded in the New Testament, is the word of God. Las palabras que los apóstoles han escrito en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. What Paul writes is the word of God. Lo que Pablo escribe es la palabra de Dios. So when people out there tell you, I know Paul wrote this, but Jesus wrote that, Si tú escuchas a la gente de afuera que diga, bueno, es que Jesús escribió esto, pero Pablo escribió aquello, there's no difference from Genesis to Revelation. no. Tú entiendes que no hay ninguna diferencia entre Génesis a Apocalipsis. O sea, no hay diferencia, es la palabra de Dios. It's all the word of God. Todo es la palabra de Dios. No red letter. No, o sea, no, estas palabras, estas Palabras en palabras en rojo. rojo. Thank you. Gracias. Esas palabras en rojo no hay. Speaking in tongues. Ya. It's all palabras rojos. Todo es palabras en rojo. O sea, todo habla de Jesús. This is what Jesus believed and said about the word of God. Eso es lo que Jesús dijo y creía acerca de la palabra de Dios. Fuérase. Lo que pasa es que hay muchas Biblias que tienen letras en rojo, las palabras en rojo. Cuando vemos el Nuevo Testamento, ¿las has dicho? Y hemos dicho, o es precisamente que esas letras en rojo es cuando Jesús hablaba. Pero realmente toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, son palabras en rojo. Eso es lo que quiso decir. Porque todo es de Jesús, todo es de Dios. Gracias. Write down, your homework is to look at Psalm 19. Ahora, te voy a dejar algo de tarea. Salmo 19. Salmo 19. I'm not going to read the whole psalm, Ok, no voy a leer todo el Salmo, but I want to tell you what Psalm 19 says about the word of God. pero quiero decirte qué es lo que el Salmo 19 dice de la palabra de Dios. What does the word of God say about the word of God? ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice de la palabra de Dios? In Psalm 19, verses 7 through 9, Salmo 19, versos 7 al 9. ¿Lo tienes? it says, the law of the Lord Dice, la ley de Jehová, restores the soul. dice aquí, convierte el alma. That's what the Bible does. Eso es lo que la Biblia hace. The Bible restores the soul. La Biblia convierte el alma. Not a psychiatrist or a psychologist. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra, ningunos chochos ni cristal te va a cambiar el alma. Not the government. Ni el gobierno, Not this guy. ni ese cuate pelón. The Word of God. La palabra de Dios, ¿de acuerdo? The Word of God makes wise the simple. La palabra de Dios dice, hace sabio al sencillo. The Word of God rejoices the heart. Los mandamientos de Jehová alegran el corazón. The Word of God enlightens the eyes, opens spiritual eyes. La palabra de Dios, el precepto de Jehová, alumbra los ojos. The Word of God endures forever. La palabra de Dios dice, permanece para siempre. And verse 11, Y el versículo 11, the Word of God warns the servant tu siervo, dice, es además amonestado con ellos. and rewards obedience. En guardarlos hay grande galardón. That's what the Word of God does. Eso es lo que la palabra de Dios hace. It is alive and active.
está viva, es eficaz. It's sharper than any two-edged sword. Y entonces corta más que una espada de doble filo. And it cuts right to the heart, Y va directo al corazón. right to the center of the issues. Y va directo y corta hasta el tuétano. The government is not corrupt because of the government. El gobierno no es corrupto solamente porque es gobierno. The government is corrupt because of the problem of the heart. El gobierno es corrupto porque tiene un problema en su corazón. Divorce and abortion, Divorcio, abortos, abuse, abusos. these are the issues of the heart, Todo esto tiene que ver con el corazón. which is sin. ¿Y qué hay en el corazón? Perversidad. It's a spiritual problem Es un problema espiritual which needs a spiritual solution, que necesita una solución espiritual. and the solution is the Word of God. Y la solución es la palabra de Dios. Romans chapter 1, verse 16 Romanos capítulo 1, versículo 16. says, I am not ashamed of the gospel of God, Dice que yo no me avergüenzo del evangelio, for it is porque es the power of God poder de Dios for salvation para salvación, to everyone who believes. para todo aquel que crea. To the Jew first, Para primero a los judíos and also to the Greek. y después a los griegos. This is the answer. Mi hermano, esta es la respuesta. This is the solution. Es la solución. This word, this spiritual word, does a spiritual work in spiritually dead men and women. Esta es la solución espiritual. Esta es una palabra espiritual. Esto es lo que tú y yo necesitamos, la humanidad. And it gives spiritual life. Y te da vida espiritual también. Do you believe in the active work of this Bible? ¿Tú crees realmente en que la palabra es viva? Do you believe in the power of this word? ¿Realmente crees en el poder de esta palabra? If you do, En tu vida, si tú realmente lo crees, it will be evident in your life. entonces eso tiene que dar una evidencia en tu vida. This is not medicine or Tylenol or aspirin. Eso no es ni aspirinas, ni ibuprofeno, Tylenol, no es eso. This is living bread. Esto es pan viviente, Pan de vida. pan de vida, Pan de vida. pan de Bread vida. of life. Bread of life. This is living water. Agua de vida. Agua de vida. Living water. Living water. Not only for the church, No solamente para la iglesia, but for the non-believer. sino para todos los que no creen. Dead men and women do not want this word. Todas esas personas muertas, a ellos no les interesa esta palabra. But we are servants of this gospel Pero nosotros servimos a este evangelio. that God has given Dios nos lo ha dado to bring people to himself. para que entonces a toda esa gente la podamos traer a Él. By the preaching of the gospel, Y solamente a través de la predicación del evangelio, which is the life, death, and resurrection que es vida, muerte y resurrección of Jesus Christ. de Jesucristo. Do you believe that? ¿Tú crees eso? I want to close this morning in giving you 4 reasons Quiero terminar dándote 4 razones, 4 puntos, that you need to have a high view of Scripture. de que tú necesitas tener una visión clara de la Escritura. We know that Jesus had a high view of Scripture, Sabemos que Jesús tenía una visión clara de la Escritura. but we must have a high view of Scripture. Y tú y yo necesitamos también esa visión clara, específica de la Escritura. 1 Peter chapter 1, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. verses 23 and 25 through 25. Versículo 22. Primera Pedro 1, 20, 22. 23. 23. Primera Pedro 1, 23.
¿Lo tienes? Amén. It says, "For you have been born again, Y dice, ustedes siendo renacidos, not of seed which is perishable, no de simiente corruptible, but imperishable, sino de incorruptible, that is through the living and enduring Word of God." por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. He says that you have been born again, Y dice entonces, si tú has nacido otra vez, not by men, no por causa del hombre, not by the government assistance, no porque el gobierno te dé ayuda de los viejitos, not by any programs or teachings, ningún programa, ningún manual, ninguna cosa de esas. or anything that this world has to offer, Nada de lo que este mundo te puede ofrecer. but you have been born again by the Word of God. Tú has renacido ahora por la palabra de Dios, Which is living and enduring. que vive y permanece para siempre. And in verse 24, El versículo 24. all flesh is like grass, Toda la carne es como hierba, and the glory of the flesh is like a flower. y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. The grass withers, La hierba se seca, the flower falls off, la flor se cae, but the word of the Lord endures forever. mas la palabra del Señor permanece para siempre. And this is the word Y esta es la palabra which was preached to you. que por el Evangelio os ha sido anunciada. Jesus said in John chapter 3, Jesús dijo en Juan, capítulo 3, you must be born again. tienes que renacer. Tienes que nacer de nuevo. God causes dead men and women. God causes dead men and women. He makes dead men and women to be alive. Dios llama a Las hombres, muertes. Dios llama a hombres muertos y a mujeres muertas a la vida. And he does it with the word of God. Y lo hace a través de la palabra de Dios. So the number one reason why we need to have a high view of Scripture La primera razón por la cual necesitamos una visión clara de las Escrituras. is because this is how people are saved. Esto es porque a causa de esto la gente se está siendo salvada. The second reason why we need to have a high view of Scripture. La segunda razón por la cual necesitamos una visión clara de la palabra de Dios. 1 Peter chapter 2 verse 2. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. He says three things. Dice tres cosas aquí. Like newborn babies, Desead como niños recién nacidos long for the pure milk of the word, la leche espiritual no adulterada, so that by it you may grow para que por ella crezcáis in respect to salvation. para salvación. So our attitude to the word of God Nuestra actitud hacia la palabra de Dios is to be like a newborn baby, debe ser como la de un bebé recién nacido, faith of children, así como hijos de Dios, como nuestros hijos. simple. Simple, That's our attitude. esa debe ser nuestra actitud. Our appetite, Nuestro apetito, long for or desire nuestro apetito hacia ella, nuestro deseo hacia ella, nuestro deleite, the pure milk of the word. para desear esa leche no adulterada. What's the one thing that will silence a crying newborn baby? ¿Qué es aquello que realmente podría hacer que un bebé chiquito, un bebé recién nacido, se calle después de estar llorando? The pure milk. Que coma su leche, toma su leche. We're to be like babies, Muchas veces somos así como esos pequeños bebés. and all the crying that we do, Todo lo malo que hemos hecho, todo el crimen que hemos traído, because of all the problems of the world, por causa de todos los problemas alrededor de nosotros. and we are to be satisfied by the word of God. Y entonces, ¿sabes?
Tu satisfacción debe estar en la palabra de Dios. The aim is not to know. The goal is not to know. The purpose El propósito no es solamente saber, conocer, is to grow. pero es crecer. Be thirsty for the Word of God, Estar sedientos de la palabra de Dios. like a newborn baby for milk, Así como un recién nacido está sediento por la leche. so that the Word of God Así es como la palabra. causes you to grow. Así es como la palabra te hace a ti también crecer. Te llama a crecer. The third reason we need to have a high view of Scripture Tercer cosa por la cual tú necesitas una visión clara de la palabra de Dios en tu vida. first is because the Word of God makes us alive. La primera es porque la palabra de Dios nos da vida, Second, the Word of God causes us to grow. porque la palabra de Dios es segunda, nos llama a crecer. And Hebrews chapter 5 Y en Hebreos capítulo 5, says the Word of God causes us to mature. y él dice, porque la palabra de Dios hace que maduremos. Verse what? Chapter 5, verses 11 through 14. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Nos hace madurar la palabra de Dios. The author of Hebrews El autor de Hebreos wants to teach about Melchizedek nos está tratando de enseñar acerca de Melquisedec, and the priesthood of Jesus Christ. y es el sacerdote altísimo del Señor. He says it's hard to teach, Y dice, bueno, es difícil de enseñar esto, not because it's a hard subject, no porque es algo difícil o una materia difícil, but because the people have become deaf, es, por- estúpido. es porque la gente se ha convertido tonta, no ha entendido, They didn't grow up. porque no han crecido. And he says they need someone to teach them the basics, the abecedario again. Porque otra vez tienen que ser enseñados desde abajo, o sea, no han madurado en su vida, por eso es difícil de explicarles esto. No han sido maduros, porque hay que enseñarles todavía desde abajo. Says, though by this time, verse 12, Y entonces, versículo 12, you ought to be teachers, porque debiendo ser ya maestros, you need for someone to teach you the basics again después de tanto tiempo tenéis necesidad of the oracles of God. de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. You need milk Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche and not solid food. y no de alimento sólido, Carne de asada. carne asada, beef. Yeah. You like beef? I like beef. Milk is good for babies, La leche es buena para los bebés, but adults need food, pero los adultos necesitamos carne, solid food. alimento sólido. And verse 13, Y el verso 13 everyone who partakes only of milk dice, y todo aquel que participa de la leche is not familiar to the word of righteousness. es inexperto en la palabra de justicia, He is an infant. porque es niño. But Pero solid food is for the mature, el alimento es para los que han alcanzado madurez, who because of practice para los que por el uso have their senses trained tienen los sentidos ejercitados to discern or to judge en el discernimiento del bien y del mal, good and evil. bien y mal. So if you want to mature, Entonces, si tú quieres madurar, you have to practice tienes que practicar what is right and wrong. qué es lo que está bien y lo que está mal, And that's according to the word of God. de acuerdo a la palabra de Dios, por supuesto. Practicing what is right and wrong according to the word of God Practicando lo que está de acuerdo a la palabra de Dios, causes spiritual maturity. entonces tú vas a crecer de una manera espiritual, madurar de una manera espiritual. In 2 Timothy chapter 3, En 2 Timoteo capítulo 3, last scripture in closing. ya casi voy a acabar, 2 Timoteo capítulo 3,
First reason why we need to have a high view of Scripture. La, First reason. la primera razón por la cual necesitamos una visión clara de la Biblia, We're born again by the Word. porque nacemos de nuevo por la palabra de Dios. What verse? Chapter 3, verse 16. Chapter 3, verse 16. 16. Versículo 2 Timoteo 3:16. So first, we're born again by the Word. Primero, nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Second, you grow by the Word. Segundo, creces por la palabra de Dios. Third, you mature by the Word. Tercero, maduras por la palabra de Dios. And four, Y cuarto, you are effective by the Word. eres efectivo por causa de la palabra de Dios. All Scripture. Toda la escritura. What is the definition of torolo? Todos, Todos. todos, Todos. Torah, All. all, everything. Everything. Todo. Genesis, All the world. all through Revelation. ¿Qué significa todo? Pues significa todo. All De Scripture Génesis a Apocalipsis, toda. is inspired by God, Es inspirada por Dios. or the word means God breathed. Y en el hebreo antiguo significa el aliento de Dios. All Scripture is the breath of God. Toda la escritura tiene ese aliento de Dios. How did God make Adam alive? ¿Cómo es que Dios le dio vida a Adán? ¿Se acuerdan? Sopló en su nariz aliento de vida Living soul. y le dio una alma viviente. And all Scripture is breathed by God Toda la escritura de Dios ha sido como esa inspiración de Dios. and profitable or has a value. Y útil, dice, Four things: 4 cosas. teaching, Para enseñar, reproof, redarguir, correction, para corregir and training y para instruir in righteousness. en justicia. It teaches us how to live. The Word of God teaches us how to live. La palabra de Dios nos dice cómo vivir. The Word of God tells us what we're doing wrong. La palabra de Dios nos dice en dónde estamos mal. The Word of God tells us how to fix it. Y la palabra de Dios nos dice, pues bueno, ya estoy mal, pero ¿cómo voy a componer eso que está mal? And the Word of God makes us strong Y la palabra de Dios nos hace fortalecernos también in righteousness. en justicia. Jesus makes us righteous. Ah, Jesus makes us righteous. lo- Holy, Jesús nos santos. hace justos. Jesús nos ha hecho justos, But the Word of God pero la palabra de Dios instructs that righteousness. nos instruye en esa justicia. Verse 17, so that Versículo 17. Entonces, the purpose, el propósito, a fin the man of God, de que el hombre de Dios, even the women of God, también las mujeres, may be adequate, sea perfecto, perfect, Perfect. adequate, complete, complete ya, perfecto, equipped enteramente preparado for every good work. para toda buena obra. God's purpose for His church Es el propósito para su iglesia. is not to be babies forever. Ese propósito no es que seamos niños recién nacidos para siempre. God's purpose for His church El propósito de Dios para su iglesia is to grow, es que crezcamos, to mature, que seamos maduros, to be effective, que seamos efectivos and to be ready for every good work. y que estemos listos, preparados para toda buena obra. Paul says to Titus as a pastor, Pablo le dijo a Tito como pastor, le dijo, we have to teach our people to do good works. tenemos que enseñar a nuestra gente, la gente de Creta, a que haga buenas obras. You do not light a candle and cover it with a bucket. O sea, tú no prendes una vela y la tapas con una cubeta. That we are to let our light shine before men Tenemos que dejar que nuestra luz resplandezca a todo ser humano, so that they would glorify God. para que entonces eso glorifique a Dios. The only way that takes place, La única cosa the only way that happens, que pasa, que necesitamos, is by the work of the Word of God por la palabra de Dios, that is given by the Spirit of God que ha sido dada por el Espíritu de Dios, to be at work in the people of God, que nos hace trabajar como personas de Dios, to bring the world of God es
traer esa palabra de Dios to the Son of God a los hijos de Dios for the glory of God. para la gloria de Dios. This is the view Esa es una visión, una vista that Jesus had de lo que Jesús tenía, of the Word of God. de lo que era la opinión de él acerca de la palabra de Dios. That it is true, Y eso es real, eternal, eterno, active, activo, relevant application, relevante, es aplicable a mi vida. necessary. Y es necesario. This is the rule of thumb for the people of God. Esa es una regla de acción para toda la gente de Dios. God has revealed that there is a creator because of creation. Entonces Dios nos dice, por ejemplo, la revelación, hay una creación, hay un creador. And He has given us this word Y ese creador nos ha dado una palabra. so we can know who this creator Y is. por causa de esa palabra, entonces sabemos quién es ese creador. So that we can see His holiness. Y entonces a través de eso podemos ver su santidad. That we can see our rebellion, Y podemos ver nuestra rebelión, our sin, nuestro pecado. in a way that we are a part of this broken world. Y sabemos también que este mundo está roto y hemos sido tomados aparte de él. Corruption, Hay corrupción, pain, dolor, poverty, hay pobreza, sickness, enfermedad, everything that breaks our heart, cada cosa que rompe nuestro corazón, que nos hace sentir mal. and everything that we see wrong in this world. Y cada cosa que vemos que está mal en este mundo. And He has given us this word Y Él nos ha dado su palabra so that we would see our need para que veamos nuestra necesidad for Jesus Christ, de Jesucristo. the spokesperson of God, the prophet of God. Los profetas de Dios, He speaks for God, ellos hablaban de parte de Dios. and He does it perfectly because He is God. Y eso no era así como... Sorry. I need to reverse. He speaks for God. Ellos hablaban por Dios. He is the perfect person to speak for God. Ellos hablaban de parte de Dios, que Él les hablaba de una manera perfecta a ellos, Because He is God. porque Él es Dios. Who else do we listen to? ¿Quién más hace eso? He is the priest. Él es el sacerdote, That God is on one side, y que Dios está en un lado man is on the other side. y el hombre está del otro lado. There's a gap. Hay un espacio ahí. The only person that stands between God and man Y la única manera, la única forma, la única persona que puede estar entre ese espacio, entre Dios y el hombre, is the one and only unique es el único y solamente God-man, el único Dios, Jesus. Jesucristo. He touches God El único que puede estar con Dios, because He is God. porque es Dios, He touches man y porque puede estar con el hombre, because He is man. porque también fue hombre. In Jesus Christ only, Y Jesucristo únicamente, God and man meet. siendo Dios y hombre, And He is the king. Él es el rey. In America, En Estados Unidos, they say about Donald Trump, MAGA. Make America great again. ustedes conocen tal vez la campaña política de Estados Unidos con Donald Trump, que dice: vamos a hacer a Estados Unidos grande otra vez. Make America great again. But Trump will not make America great. Pero él no lo va a hacer. Él no puede hacer eso. No man or woman will make Ningún hombre puede hacer eso. anything or anyone great. Nadie puede hacer algo más grande. David was not a good king. David no era un buen rey. Solomon was not a good king. Salomón no era un buen rey. Trump was not a good president. Trump no va a ser un buen presidente. There's only one Solamente hay uno, who is the perfect king.
que es uno que vino y perfect fue president, perfecto, un perfecto presidente Jesus que Christ. se llama Jesucristo. He's the King of men Él es el rey sobre todos los hombres because he is the perfect man. y él porque él es el hombre perfecto. He is your Lord Es tu Señor, and Savior. tu Salvador. He lived for you Vivió por ti a life that you could not live, algo que tú no podías vivir perfectly obedient to de una God. manera perfecta en obediencia a Dios. And as a man, Y como hombre he died for you and I, murió por ti y por mí. a death that you and I deserve to die. Una muerte que tú y yo merecíamos. And on the third day, Y en el tercer día, that lifeless body in the grave ese cuerpo maltrecho allí en la tumba rose from the dead. se levantó de la muerte. And that resurrection Y esa resurrección is promised to all who put their faith in him. promete que todo aquel que pone o deposita su fe en Él, That is the word of God. esa es la palabra de Dios, That is the gospel. ese es el Evangelio, This is the gospel that is preached to you this morning. ese es el Evangelio que quiero compartirte hoy esta mañana. On the basis of the faithful, everlasting, enduring word of God. Unas bases que solamente están en la eterna, preciosa, eficaz palabra de Dios. Have you read with me this morning Has leído conmigo esta mañana what God has spoken to you? qué es lo que Dios te ha hablado a ti And have you heard y has escuchado también and put your faith in Jesus Christ this morning? y has puesto tu fe en Jesucristo esta mañana. That there is no other hope. No hay ninguna otra esperanza, There is no other glory. no hay otra gloria, There is no other way ningún otro camino aparte de Él, but to put your trust in him. si tú pones tu confianza en Él. Father, we bow our hearts before you, Lord. Señor, aquí estamos delante de ti And we thank you for the grace that you've given. y gracias por lo grandioso que tú nos has dado. We thank you for the word of God that you have given. Gracias por la palabra que tú nos has dado a nosotros, Dios. The word that gives life. Esa palabra que nos da vida, That abundant life that you've given. esa palabra que nos ha traído a vida, Señor. I lift up my brothers and sisters here this morning. Señor, quiero levantar el día de hoy a mis hermanos y hermanas esta mañana. Lord, we pray that you would take their attention, take their heart, Señor, llévalos en tu corazón, Señor, that they would see you, para que te vean a ti, that they would know Christ, para que conozcan más a Jesús, that they would love your word, para que amen tu palabra, to be led and filled with your spirit, para que sean dirigidos, Señor, por tu Espíritu, to be your church para que sea tu iglesia in this town, en esta ciudad, Señor, for your work of preaching the gospel para tu servicio compartiendo la palabra de Dios y el Evangelio. and offering Jesus the bread of life. Y Señor, para decirles y decirles a la gente que Jesús es el pan de vida. And we pray this because of Jesus our Lord. Y Señor, oramos porque tú, Jesús, eres nuestro Señor.